Como lo vimos en la semana pasada y lo continuamos viendo durante esta semana, el ser humano siempre se ha disputado por el dominio total de este mundo. Pero esta lucha no es solamente en el ámbito humano, también es una lucha en el ámbito espiritual, una lucha por el destino final de la humanidad. Pero ¿en qué terminará todo esto? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente Siendo. Damos gracias a Dios porque ya estamos en la lección número 5 para el 3 de mayo del año 2025. Y el título de la lección es Las Naciones, segunda parte. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Salmos, Salmos número 46, versículo 10, y dice allí el texto bíblico: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y antes de que continuemos con la lección de esta semana, me gustaría hacerte una invitación muy especial. Quiero invitarte para que te suscribas. En la parte de abajo está el botón de suscribirse a este canal. A un lado la campanita de notificaciones. Puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y también pues invitarte para que en este caso pues si te gusta este comentario no te vayas sin dejar tu like, sin compartir, sin comentar, y de esa manera nos ayudas a llegar a muchas personas. Esta es la segunda parte de la lección de la semana pasada. Si aún no has visto el comentario de la semana pasada, pues te invito a que lo hagas. Y como te mencionaba al principio, vamos a seguir hablando justamente acerca de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad con el dominio de este mundo, y cómo todo esto al final de cuentas también es importante, es relevante para lo que ocurre en la batalla entre Cristo y Satanás, en el tema del gran conflicto. Y mira, la lección de esta semana nosotros la hemos dividido en tres partes principales. En la primera parte lleva como subtítulo el primer mandamiento. Quiero iniciar esta primera parte de la lección leyendo contigo lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, que dice allí la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mira, el árbol del conocimiento del bien y del mal era más que un simple árbol. Era básicamente la demostración al universo, a los demás mundos, de que el ser humano podía ser obediente a Dios y de que el ser humano podía verdaderamente confiar en el gobierno de Dios. En este caso, en la primera declaración que aparece allí en el versículo 16, aparece un verbo. El verbo es mandar. Este verbo aparece por primera vez en la Biblia, en este caso, en esta orden que Dios le da al ser humano de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero mira, es algo sobre lo cual realmente nosotros debemos analizarlo y verdaderamente pensarlo muy bien, porque la orden de Dios es que no coma de ese árbol. Es un árbol que le podía dar al ser humano la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto nos lleva entonces a una pregunta obligada, una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? ¿No es siempre útil experimentar y saber más? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión allí en los comentarios. ¿Tú crees que siempre es necesario? Fíjate que hace un tiempo atrás platicaba con una persona que me hacía justamente esta pregunta. ¿De qué estaba en este caso Dios, o qué estaba queriendo Dios esconder para que el ser humano se le prohibiera comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Ese interrogante rondaba en la mente de esta persona, y es que es algo que incluso esta persona me hacía el comentario de que pues pudiera hacernos ver o parecer
que realmente pues el ser humano no gozaba de 100% de libertad, pero la realidad es que el conocimiento no siempre nos asegura que en este caso podremos tomar las mejores decisiones. El pecado es justamente el mejor ejemplo para esto, porque el ser humano tuvo conocimiento acerca de qué es el pecado y al contrario, en lugar de huir del pecado, nos metemos o nos enredamos más en esa cuestión. Entonces, la realidad es que lo mejor siempre va a ser obedecer, en este caso, el mandato de Dios, porque obedecer el mandato de Dios era una demostración, en primer lugar, de que el ser humano confiaba en Dios. Era una demostración de que siempre va a ser para el ser humano mejor confiar en Dios que confiar en sí mismo. Pero tristemente el problema de la humanidad es que preferimos muchas veces confiar en nosotros que confiar en Dios. Y eso es algo que es verdaderamente triste porque nos ahorraría muchos dolores de cabeza, nos ahorraría muchas dificultades en nuestra vida si aprendemos a depender de Dios, si aprendemos a confiar plenamente en Dios. Ahora, la segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo Daniel 2 y 7. Vamos a analizar el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel. Y quiero iniciar analizando Daniel capítulo 2 versículos 31 al 35. Mira, por cuestiones de tiempo no vamos a analizar todo el capítulo 2 ni tampoco todo el capítulo 7, solamente unos cuantos versículos, pero que al final de cuentas son muy importantes para entender esta parte de la lección. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Mira, hay un punto muy interesante en estos versículos. Para ponernos en contexto, es básicamente la visión que se le presenta al rey Nabucodonosor acerca justamente de la historia de los diferentes reinos que le sucederían en este caso a Babilonia. Pero un punto muy interesante que mencionan los comentarios bíblicos es justamente el orden que sigue básicamente los metales de la estatua de Nabucodonosor, porque inicia básicamente esta estatua con oro, pero el siguiente metal que sigue en este caso al oro es la plata, un metal de un valor un poco menor. Luego le sigue en este caso el bronce, que es aún menor que la plata. Luego vemos el hierro menor que la plata, que el bronce, que el oro. Y por último, pues vemos en este caso hierro y barro cocido, un metal totalmente aún más en este caso o menos valioso que en el primero, que es en este caso la cabeza de oro. Y esto nos lleva a pensar en un punto muy, muy importante. Mira, y es justamente el hecho de que los grandes hombres de ciencia, las grandes mentes y pensadores de la historia de la humanidad han considerado que el ser humano ha progresado, han considerado y han llegado a teorías donde el ser humano ha evolucionado. Pero la realidad, o más bien, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿El ser humano realmente ha progresado o ha retrocedido? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Deja también allí tu opinión en los comentarios. Me gustaría leer tú qué piensas acerca de esto. ¿Realmente el ser humano ha progresado
o ha retrocedido. Mira, a manera personal considero que el ser humano lo único que ha sucedido con él es que se ha modernizado, pero en realidad el ser humano sigue siendo el mismo. Su naturaleza pecaminosa, sus debilidades, sus flaquezas siguen siendo básicamente las mismas, pero lo único que ha sucedido es que sí, nos hemos modernizado. Hoy en día existen los teléfonos celulares, existen las computadoras, existe el internet, cosa que en los tiempos al menos de Nabucodonosor ni siquiera se llegaría a imaginar o a pensar. Pero eso no quiere decir que el ser humano ha progresado, al contrario, el mismo ser humano que en el pasado pues cometía adulterio, que en el pasado le quitaba la vida a otro ser humano, hoy en día lo sigue haciendo. Los relatos que a veces encontramos en la Biblia, que son relatos pues terribles, relatos que causan escalofrío por su grado de frialdad al momento de cometerse, son los mismos actos que se siguen llevando hoy en día. El ser humano en realidad no ha evolucionado, no está en un nivel superior. Lo único que ha cambiado a lo largo de estos años es que el ser humano se ha modernizado, pero en realidad podemos llegar a una conclusión que nos debe dejar mucho que pensar en cuanto a este aspecto. Y es que justamente ese orden en declive que nos muestra la estatua de Nabucodonosor es básicamente la misma situación que vemos con la humanidad hoy en día. El ser humano, en lugar de avanzar, en lugar de progresar, en lugar de mejorar, realmente parece que cada día empeora más. Pero ahora, si nosotros vamos a Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 3, vamos a encontrar otro punto también muy, muy interesante en este caso. Y es que la visión de Daniel capítulo 2 es un sueño que se le da en este caso al rey Nabucodonosor para hablarle acerca del futuro, de lo que iba a ocurrir. Pero en Daniel capítulo 7 se le muestra básicamente el mismo sueño a Daniel, obviamente con otras imágenes, con otras, en este caso, muestras o metáforas, por así decirlo, que se utilizan para hablarle al profeta, pero al final de cuentas es el mismo tema, aunque eso sí, y hay que destacarlo, con una perspectiva totalmente diferente de la perspectiva que se le presenta a Nabucodonosor, porque mientras para Nabucodonosor era un mensaje para él, era un mensaje que podía ayudarlo a acercarse a Dios, para Daniel era un mensaje no solamente para él, sino para el futuro de la humanidad y sobre todo para el futuro del pueblo de Israel. Pero mira lo que dice allí Daniel capítulo 7 versículos del 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras que estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Mira, date cuenta de un punto muy interesante. Las visiones de Daniel capítulo 7 comienzan en el mar, pero comienzan allí, pero rápidamente e inmediatamente se transportan a la tierra. El mar nosotros hemos visto y lo vamos a ver un poco más adelante, no quiero adelantarme tanto, pero el mar tiene un significado especial y la tierra también tiene un significado especial. La tierra, Daniel capítulo 7 nos muestra que básicamente representa el territorio, el pueblo de Dios. Y como lo vimos en las lecciones pasadas, el pueblo de Israel se decidió básicamente por un rey humano, lo que a su vez trajo reyes paganos para gobernar básicamente a su pueblo, para gobernar básicamente al pueblo de Israel. La decisión que en este caso el pueblo de Israel había tomado de elegir gobernadores humanos fue lo que trajo consigo, en este caso, lo que ocurrió a lo largo de la historia con el pueblo de Israel. Cómo tristemente las advertencias de Dios se cumplieron, en qué momento, en qué circunstancias, al ser esclavizados bajo naciones paganas, al ser esclavizados bajo otras creencias que iban incluso en contra de los principios y de los mandamientos, en este caso, de Dios.
Vayamos a la tercera parte de nuestro estudio que lleva como subtítulo Entre la tierra y el mar. Y ahora sí, vamos entonces a entender un poco más el significado de la tierra y el mar dentro de la temática de la profecía. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículos 15 al 16. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos en este caso 1 y luego el verso 11, mira lo que aparece allí el texto bíblico. Son básicamente visiones paralelas, visiones que en este caso pues arrojan mayor luz una sobre la otra. Mira lo que dice Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ahora vamos al verso 11 y dice allí el texto bíblico. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Mira, los comentadores bíblicos mencionan que los símbolos de la tierra y el mar, cuando aparecen en este caso en la profecía y sobre todo cuando se yuxtaponen, básicamente en el caso de la tierra representa el mundo ordenado o incluso muchas veces representa la tierra o al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Mientras que el mar se refiere básicamente a naciones gentiles, naciones paganas, que amenazan en este caso el pueblo de Dios. Y mira, si nosotros nos damos cuenta y retomamos básicamente Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 al 16, nos vamos a dar cuenta de eso. Nos vamos a dar cuenta cómo en este caso poderes paganos, poderes que se oponían a Dios, atacaron básicamente a la iglesia, porque dice allí, en este caso el texto bíblico, que el dragón echó un río que intentó ahogar en este caso a la mujer, pero la mujer fue ayudada por la tierra. Ahora, lo que te decía, Apocalipsis 13, versículo 1 y luego el verso 11 es básicamente la continuidad de parte de la historia de lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 12. Nos amplía un poco más el panorama y nos muestra lo que sucedería más adelante en este caso con la iglesia. Y es que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, la bestia que tiene cuernos como cordero y habla como un dragón es básicamente, o al menos nosotros como adventistas así lo creemos, que es una clara alusión en este caso a Estados Unidos, un país que cuando los primeros cristianos, los primeros, en este caso, peregrinos que emigraron de Europa hacia el Nuevo Mundo, llegaron buscando un lugar donde pudieran ser libres, un lugar donde podían, en este caso, adorar a Dios, guardar las creencias que tenían acerca de Dios. Y sí, es cierto, se llegó a un país nuevo que profesaba acerca de la libertad religiosa. Pero un día, como lo muestra el versículo 11, esa libertad religiosa se va a perder. Un día aquel que daba libertad, en este caso que profesaba dar libertad, se convertirá en este caso en el perseguidor y verdugo de aquellos que vayan en contra de lo que el gobierno o de lo que en este caso el mundo no creyente o que no adora a Dios o no tiene el temor de Dios, en este caso pues será el que domine y el que termine pues atacando al pueblo que se mantiene fiel a Dios. Yo creo que esto es algo muy interesante. ¿Y sabes por qué? Porque mira, a manera de conclusión me gustaría terminar mencionándote lo siguiente. Dios a lo largo de la Biblia nos muestra no solamente el desenlace final de la historia de este mundo, sino también nos muestra el desenlace final de la historia, en este caso, de aquellos que se mantienen fieles a Dios. Y mira, al final de cuentas, la Biblia deja perfectamente claro, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad,
que todos estos mundos, que todos estos reinos, que todo lo que hay en nuestro mundo tarde o temprano será erradicado. Va a ser erradicada la pobreza, va a ser erradicada la injusticia, va a ser erradicada la maldad, el dolor, la muerte, el sufrimiento, y que al final todo eso va a ser reemplazado con el eterno reino de nuestro Dios. Así como lo muestra en este caso la visión que se le presenta al rey Nabucodonosor, donde esa piedra golpea los pies de la estatua, los derriba, los destruye completamente, y entonces nace ese monte que es para siempre. Así un día, cuando Cristo venga por segunda vez, pondrá fin a la historia de este mundo, y entonces establecerá su reino para siempre. Un reino donde tú y yo podemos llegar a formar parte. Que el Señor te bendiga.